Hay momentos en los que todo el ambiente parece conspirar para recordarte cuál es tu lugar. No con palabras directas, sino con la forma en que te interrumpen, con la ausencia de una invitación, con las miradas que pasan por ti como si no estuvieras allí. Es sutil, casi invisible, pero duele más que cualquier enfrentamiento abierto. A veces, la humillación no viene en forma de escándalo, viene en el silencio, en la manera en que te ignoran en una reunión, en la sonrisa condescendiente de alguien que finge amabilidad, pero rebosa desprecio. Lo notas, pero lo tragas, porque responder parece una exageración, porque nadie más que tú parece darse cuenta. Y así, día tras día, tu presencia va siendo silenciada. No por la fuerza, sino por estrategia. Eso es lo que pocos entienden. La falta de respeto no siempre grita. A veces, susurra. Y en esos susurros, se esconde el arma más peligrosa, la normalización de tu propia desvalorización. Te adaptas. Aprendes a reírte de ti mismo antes de que se rían. Aprendes a ceder, a evitar, a disimular. Todo en nombre de la convivencia. Pero, por dentro, algo se rompe. Y lo más cruel es que, desde fuera, todo parece normal. Pareces tranquilo, amable, pacífico, mientras por dentro cargas con el peso de 1000 heridas sin nombre. Maquiavelo lo entendió hace siglos. Que el poder no está solo en la fuerza bruta, sino en la percepción. Que el respeto nace de cómo te posicionas en los pequeños gestos, en lo que no se dice. Y quizás, nunca fuiste débil. Solo que aún no aprendiste el juego que otros ya dominan. Este vídeo no es una invitación a la guerra. Es un llamado a la lucidez. Aquí vas a aprender a ver los códigos ocultos de la humillación silenciosa. Y más importante, cómo desmontarlos con elegancia, firmeza y estrategia. Porque el respeto, al contrario de lo que dicen, no se exige con gritos, sino con presencia. Y la presencia, mi querido, es algo que se construye con decisiones internas que nadie ve, pero todos sienten. Si sientes que ya pasaste demasiado tiempo apagándote para encajar, quizás sea hora de reaparecer. No para ser notado, sino para ser respetado. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. El precio de ser invisible. El respeto rara vez se pierde en enfrentamientos explosivos. Se desvanece en las concesiones diarias, en los momentos en que te das cuenta de que te han disminuido, pero eliges no reaccionar. Comienza con un comentario fuera de lugar que finges no oír, un favor exigido sin reconocimiento, una decisión tomada sin consultar tu opinión. Son pequeñas señales que se repiten, día tras día, hasta que tu presencia pasa a asociarse con el silencio, la neutralidad, la facilidad de ser ignorado. Las humillaciones silenciosas no son accidentales. Son parte de un juego sutil en el que el otro pone a prueba los límites de cuánto puedes ponerte sin que reacciones. Y si no reaccionas, lo que antes te molestaba se convierte en la nueva normalidad. Te vuelves predecible, alguien que tolera más de lo que debería, alguien que parece demasiado disponible, alguien que, poco a poco, pierde el contorno. Lo que comienza como tolerancia se vuelve hábito. Y el hábito se convierte en identidad. En ambientes sociales o profesionales, esto es aún más evidente. Ese colega que siempre toma la palabra por encima de ti. Ese amigo que solo se acuerda de ti cuando necesita algo. Ese familiar que hace bromas a tu costa, disfrazando la falta de respeto con una sonrisa. Al principio, intentas ser comprensivo. Pero pronto te das cuenta de que demasiada comprensión se transforma en permiso. Y cuando eso ocurre, entras en un ciclo difícil de romper. Comienzas a dudar de tu propia percepción. A preguntarte si estás exagerando, si no sería mejor dejarlo pasar. El problema es que dejarlo pasar se convierte en un patrón. Y cuando te acostumbras a ser disminuido, poco a poco, empiezas a verte como menos de lo que realmente eres. Lo más peligroso es que esta dinámica no se percibe como agresiva. Es sutil, socialmente aceptada, muchas veces incluso incentivada. Quien se impone demasiado es tildado de arrogante. Quien reacciona es acusado de crear conflicto. Y tú,
Intentando evitar etiquetas, te vas adaptando, te vas apagando, hasta que tu ausencia se vuelve más cómoda para los demás que tu presencia. Ese es el punto. La humillación silenciosa no trata solo de lo que te hacen. Se trata de lo que empiezas a hacerte a ti mismo para seguir siendo aceptado. Te moldeas, te ajustas, te callas. No por debilidad, sino por miedo a perder espacios que, en realidad, nunca fueron realmente tuyos. Y sin darte cuenta, comienzas a negociar tu propio valor para evitar incomodar a los demás. Maquiavelo entendía que el poder es muchas veces invisible. Sabía que, en un mundo donde todos juegan para mantener las apariencias, quien no conoce el juego es usado como pieza. Y la primera regla del juego es esta: el respeto no se da, se percibe. Si te comportas como alguien que tolera ser disminuido, el mundo se siente autorizado a mantenerte en ese lugar. Para romper este ciclo, no basta con pedir respeto. Es necesario entender por qué se perdió, y en qué momento exactamente comenzó a perderse. Solo así es posible reconstruirlo de forma sólida, sin gritar, sin suplicar, pero tampoco sin callar. Y es precisamente aquí donde el pensamiento estratégico de Maquiavelo se convierte en una clave poderosa. Porque el primer paso para salir de la invisibilidad es entender cómo la percepción moldea la realidad. El arte de ser temido sin ser cruel. Existe una línea muy fina entre ser respetado y ser simplemente tolerado. Muchos creen que basta con ser amables, disponibles y comprensivos para ser valorados. Pero Maquiavelo, hace siglos, ya mostraba lo contrario. En su obra más conocida, El Príncipe, afirma que lo ideal es ser amado y temido. Pero si hay que elegir entre los dos, es mejor ser temido. Esta afirmación, muchas veces malinterpretada, no es una apología a la violencia. Es una observación fría de la realidad humana. Las personas respetan a quien impone límites claros. Y temen cruzarlos. El miedo al que Maquiavelo se refiere no es el pánico físico ni emocional. Es el miedo a perder el acceso, a ser cortado, a sufrir las consecuencias de cruzar la línea. Es un miedo silencioso, racional. Una precaución. Esa sensación que alguien tiene al pensárselo dos veces antes de hacer una broma a tu costa, de exponerte frente a otros, de aprovecharse de tu paciencia. Ese tipo de respeto no nace del grito, sino de la presencia. Y eso es lo que necesitas construir si quieres interrumpir el ciclo de las humillaciones silenciosas. El punto central del pensamiento maquiavélico es el control de la percepción. Para él, el mundo no se rige por la verdad, sino por las apariencias. Y eso puede parecer desalentador al principio, pero se vuelve liberador cuando entiendes que puedes moldear cómo eres percibido sin volverte falso, solo estratégico. Si hasta hoy has sido visto como frágil, pasivo o fácil de manipular, no es tu esencia la que debe cambiar. Es la forma en que te presentas al mundo. Y eso está completamente bajo tu control. El primer cambio viene en la comunicación. Las personas que son constantemente humilladas en silencio tienden a justificarse todo el tiempo, como si siempre estuvieran tratando de probar que merecen estar donde están. Eso transmite inseguridad, e inseguridad atrae la falta de respeto. Un habla firme, pausada, que no se apresura por ser aceptada, ya cambia la dinámica. El tono de voz importa. El silencio entre una frase y otra importa. La forma en que miras a los ojos al decir no importa aún más. Maquiavelo también hablaba del uso inteligente de la imprevisibilidad. Si siempre actúas de la misma manera, las personas comienzan a prever tus reacciones y se sienten cómodas para cruzar límites. Pero cuando respondes de forma inesperada, firme, directa, sin drama, pero sin dudar, rompes el patrón. Y quien rompe el patrón, obliga al otro a recalcular. La imprevisibilidad estratégica es un tipo de poder silencioso que protege tu dignidad sin que tengas que justificarte o exaltarte. Otro punto esencial es entender el peso del valor percibido. Cuando siempre estás disponible, siempre accesible, siempre dispuesto a ceder, el mensaje que transmites es: no es necesario respetarme para que me quede aquí. Y nadie valora lo que parece garantizado. Maquiavelo advertía sobre esto. El gobernante que se muestra excesivamente bondadoso pierde el control. De la misma forma, el individuo que se esfuerza demasiado por agradar termina siendo tratado como alguien que puede ser fácilmente ignorado. Ser amable no es el problema. El problema es cuando la amabilidad nace de la necesidad de ser aceptado, y no de la conciencia de tu propio valor. Para reconstruir el respeto, necesitas reconfigurar tu posicionamiento.
Y eso comienza por dentro. Es la decisión silenciosa de no negociar más tu dignidad a cambio de aprobación. Es entender que algunas personas se alejarán cuando dejes de ser conveniente. Y está bien. Maquiavelo entendía que mantener el poder exige pérdidas calculadas. Y muchas veces, la pérdida del favor de quienes solo te valoraban por tu utilidad es la primera señal de que empezaste a ser tomado en serio. La firmeza, en este contexto, no es agresividad. Es integridad visible. Cuando actúas con convicción, incluso en silencio, algo cambia en el ambiente. Las personas lo sienten. Empiezan a medir las palabras, a recalcular actitudes. Y eso no es un don. Es práctica. Es la conciencia de que cada gesto comunica algo, y de que tienes el derecho de definir cómo serás percibido. La estrategia de Maquiavelo puede parecer fría, pero en realidad es liberadora. Te muestra que no necesitas convertirte en alguien duro o insensible, solo necesitas dejar de actuar como si tu dignidad fuera algo frágil. Porque no lo es. Es tuya. Pero depende de ti protegerla. El respeto se construye en los detalles. En la forma en que entras a un lugar. En el tono con el que dices, esto no me parece correcto. En la postura de quien sabe que puede estar solo, pero nunca por debajo. Esa conciencia lo cambia todo. Y una vez que comienzas a aplicarla, las humillaciones silenciosas pierden el terreno en el que antes se alimentaban. Y cuando ese cambio ocurre por dentro, algo sorprendente sucede por fuera. Dejas de pedir respeto, y comienzas a inspirarlo de forma natural. Ahora, ha llegado el momento de provocar el verdadero giro. Cuando el silencio grita, el giro interno. El cuerpo habla antes de que la mente entienda. Empiezas a notar que algo está mal no cuando alguien te falta el respeto, sino cuando tu pecho se aprieta solo de pensar en estar cerca de ciertas personas. Cuando te callas y luego pasas horas dándole vueltas a lo que te habría gustado decir. Cuando el simple sonido de tu propio nombre, pronunciado por quien constantemente te disminuye, ya parece una amenaza. Son esas señales las que muestran que la humillación dejó de ser un evento y se convirtió en un ambiente. Y nadie permanece entero dentro de un ambiente hostil. Durante mucho tiempo, aprendiste a racionalizar el dolor. Creíste que era demasiada sensibilidad. Que era mejor ceder que generar conflictos. Que, con paciencia, el otro se daría cuenta. Pero el otro no se da cuenta. Porque el otro aprendió que puede actuar así. Y tú, aunque no quisieras, enseñaste eso con tu ausencia de reacción. No se trata de culpar. Se trata de comprender el ciclo. Porque solo entiende el ciclo quien ya lo vivió desde dentro. La secuencia interminable de pequeños abusos, disfrazados de bromas, de favores, de presiones sutiles. Y lo peor, normalizados por la rutina. Maquiavelo tal vez diría que este es el error más común de los ingenuos en el juego del poder. Creer que los demás te tratarán bien solo porque tú los tratas bien. Pero la realidad es otra. Las personas responden a lo que toleras, no a lo que mereces. Y mientras esperas justicia, el mundo opera con estrategia. Quien impone límites, impone respeto. Quien no impone, es utilizado. Así de simple. Así de cruel. Pero también liberador. Porque te da el poder de salir de ese papel. El giro comienza de forma discreta. Tal vez estás escuchando esto ahora y algo dentro de ti ya lo sabe. Ya sientes que no soportas más sonreír por obligación, responder por miedo, aguantar por conveniencia. Sientes que, detrás de tu aparente calma, hay una acumulación de indignación a punto de desbordarse. Pero la salida no es explosiva, es estratégica. La verdadera transformación ocurre cuando comienzas a hablar menos y a moverte más. A salir de lugares donde no eres respetado sin anunciar tu salida. A decir no con firmeza, sin justificarte demasiado. A convertirte en alguien que, incluso en silencio, ya no permite ser colocado por debajo. Esto no significa volverse frío o distante. Significa volverse entero. Significa recuperar una parte de ti que quedó olvidada entre tantas concesiones. Te das cuenta de que no necesitas ser amado por todos. Que agradar ya no vale más que ser respetado. Y que estar solo puede ser infinitamente más digno que estar rodeado de personas que solo te aceptan cuando te disminuyes. Es en este punto que Maquiavelo deja de ser un teórico distante y se convierte en un consejero íntimo. Susurra, entre líneas,
que el respeto es resultado de cómo te posicionas en el mundo. Y que, mientras sigas pidiendo permiso para existir, siempre serás tratado como alguien prescindible. Pero cuando decides que no vas a negociar más tu dignidad, el juego cambia. Y cambia rápido. Lo más sorprendente es cómo todo alrededor responde. Las personas que antes te trataban con desprecio empiezan a medir sus palabras. Los espacios que antes te asfixiaban ahora se vuelven demasiado incómodos como para frecuentarlos. Y comienzas a alejarte, no por rabia, sino por claridad. Porque te das cuenta de que ya no necesitas insistir donde ya no encajas. Y ese alejamiento no duele como antes. Libera. La percepción cambia. Tu voz cambia. Hasta tu silencio se vuelve distinto. Más firme. Más lleno de sentido. Ya no necesitas probar nada. Solo necesitas estar presente como alguien que se conoce. Y quien se conoce, incluso en silencio, impone respeto. Porque ya no acepta migajas emocionales. Porque ya no confunde amabilidad con servidumbre. Porque entendió, al fin, que el respeto comienza en la forma en que te tratas a ti mismo, y se desborda hacia la forma en que los demás comienzan a tratarte también. Ese es el verdadero giro. No se trata de vengarse. Se trata de recordar. Recordar quién eras antes de aprender a callar. Recordar cómo era caminar erguido, sin miedo a desagradar. Recordar que no viniste al mundo para ser útil a los demás a costa de ti mismo. Maquiavelo habría dicho, los que no saben imponerse acaban sirviendo a quienes sí lo hacen. Y tal vez tú hayas servido por demasiado tiempo. Pero ahora, ese ciclo puede terminar. No con rabia, sino con decisión. La decisión de no volver a ausentarte de ti mismo para encajar en la vida de nadie. La decisión de reconstruir el respeto, desde dentro hacia afuera. Y es a partir de esa decisión que la voz interna despierta, esa que te escribe, ahora, como si fuera una carta antigua, pero hecha a medida para ti. Carta de la mente pensante. Querido lector, hay cosas que duelen más que una bofetada, y una de ellas es la humillación que nadie ve. Esa que viene disfrazada de broma. Esa que ocurre en público, pero hiere en silencio. Esa que se acumula en los rincones del alma hasta convertirse en descreimiento. Ya estuviste ahí, ¿verdad? En un lugar donde hablar parece una exageración, pero callar es insoportable. Donde te preguntas si estás exagerando, pero, en el fondo, sabes que te estás apagando. Así es como muere el respeto. No de golpe, sino poco a poco. En la repetición del está bien cuando todo estaba mal. Y lo entiendo. Porque lo más difícil no es soportar la falta de respeto. Es soportar la sensación de que tú lo permitiste. De que te quedaste. De que cediste. De que sonreíste cuando lo correcto habría sido darte la vuelta. Pero hay algo en ti que todavía late. Incluso después de todo, hay un fragmento que se niega a aceptar que la vida sea solo sobrevivencia social y adaptación. Ese fragmento, por pequeño que parezca, es todo lo que necesitas para empezar de nuevo. No para vengarte, sino para reescribirte. No para gritar, sino para levantarte con firmeza. A partir de hoy, recuérdalo, el respeto comienza frente al espejo. Y quien se trata con dignidad, incluso en silencio, cambia la forma en que el mundo le responde. Protege esa chispa. No porque los otros lo merezcan, sino porque tú mereces vivir con integridad. Aunque eso implique alejamientos. Aunque cause extrañeza. Porque, al final, solo existe paz donde hay verdad. Y tu verdad ya no puede ser ignorada. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de lo que alguna vez fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora dime, de verdad, ¿qué es eso que aún vive en ti y vale la pena proteger? Escríbelo aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, una petición silenciosa. Este espacio es tuyo. Y tal vez tu respuesta sea el primer paso de regreso. El respeto comienza en el detalle. Acciones prácticas para revertir la humillación silenciosa. Desde el momento en que tomas conciencia del ciclo de humillación silenciosa, el siguiente paso es actuar. Pero no con grandes rupturas o enfrentamientos directos, sino con pequeños gestos calculados
constantes y coherentes. La primera práctica es ajustar tu comunicación. Elimina el exceso de justificaciones. Cuando dices no y necesitas explicar demasiado, transmites inseguridad. Comienza a practicar respuestas cortas, firmes y educadas. Un simple prefiero no impone más respeto que un párrafo entero intentando defenderte. Otro ajuste fundamental es la gestión de tu presencia. Deja de estar disponible para todo y para todos. Rechazar invitaciones, imponer horarios, retirarte de conversaciones vacías. Todo eso comunica valor. Cuando demuestras que tu tiempo es limitado, los demás comienzan a valorarlo. Maquiavelo diría que el gobernante sabio es aquel que sabe cuándo mostrarse y cuándo ausentarse. Aplica eso a tu rutina. Aléjate de quien te trata con negligencia. Tu ausencia también es un mensaje. Reevalúa tus espacios. Si ciertos ambientes siempre te hacen sentir menos, cuestiona por qué sigues allí. No necesitas cortar lazos de forma brusca, pero puedes empezar a reducir tu involucramiento. Disminuir la frecuencia, cambiar la postura, dejar de reír cuando la risa solo disfraza el malestar. Muchas veces, el problema no es dónde estás, sino cómo te estás comportando allí. Y ese cambio de comportamiento, aunque sutil, ya altera la dinámica. Una herramienta práctica que puedes aplicar es el silencio estratégico. Cuando alguien haga una broma irrespetuosa, no sonrías, no respondas, solo mira. El malestar que genera ese silencio vale más que cualquier réplica. Es la ausencia de reacción la que rompe la expectativa del agresor y lo obliga a reposicionarse. Maquiavelo diría que el silencio bien usado puede ser más poderoso que un discurso, y tú puedes empezar a usarlo desde ahora. También comienza a monitorear tu lenguaje corporal. Hombros caídos, mirada baja y movimientos apresurados transmiten sumisión. Reeduca tu cuerpo. Mantente erguido, camina con calma, sostiene la mirada. Estas señales sutiles crean una presencia de autoridad incluso sin palabras. Y recuerda, quien parece tener el control de su propia energía, automáticamente es percibido con más respeto. Define límites objetivos y cúmplelos. Por ejemplo, no respondo mensajes fuera del horario laboral, no participo en conversaciones que me exponen, no acepto invitaciones que me hacen sentir inferior. Al aplicar estos límites de forma constante, vas a construir una reputación de firmeza. Y los demás se ajustarán o se alejarán. En ambos casos, tú ganas. Elogia internamente tus propias decisiones. No esperes reconocimiento externo para validar tus acciones correctas. Desarrolla una mirada de admiración por tus propias elecciones. Maquiavelo no hablaba de autoestima, pero todo en su filosofía apunta a ello. Quien se admira, impone presencia. El respeto que exiges del mundo debe nacer del respeto silencioso que cultivas por ti mismo. Deja de intentar arreglar todo el tiempo lo que no te corresponde. Las personas que son constantemente humilladas, muchas veces intentan compensarlo siendo demasiado buenas, asumiendo responsabilidades que no son suyas. Aprende a dejar que los demás enfrenten las consecuencias de sus actos. Tu función no es ser el alivio emocional de nadie. Tu función es proteger tu valor. Y por último, mantén el enfoque en la consistencia. No sirve de nada imponer respeto hoy y volver a anularte mañana. El cambio solo se consolida cuando se convierte en hábito. Con el tiempo, los demás percibirán que esa versión pasiva de ti ya no existe. Y que ahora, cualquier intento de falta de respeto encontrará una barrera firme, tranquila e inquebrantable. Porque, al final de cuentas, quien decide cuánto vale, cambia lo que tolera. Y quien cambia lo que tolera, transforma la forma en que el mundo responde. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. El respeto comienza cuando dejas de traicionarte en silencio. No se trata de gritar, se trata de no seguir callándote por dentro. Tu cambio comienza en el instante en que decides no volver a normalizar lo que te disminuye. Ahora, si este vídeo te tocó de verdad, deja en los comentarios la frase: mi ausencia será la respuesta. Esa frase no es solo un desahogo. Es una declaración. Un nuevo límite. Un nuevo tú. Y si quieres continuar este camino de transformación con profundidad, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este vídeo con alguien que necesita dejar de aceptar lo inaceptable. La verdad es que nadie merece pasar por humillaciones silenciosas, y por eso entender las estrategias de Maquiavelo puede ser tan liberador.
Nos muestran cómo recuperar el respeto y no volver a aceptar menos de lo que merecemos. Pero hay algo que aún necesitas saber. Maquiavelo también dejó advertencias poderosas sobre secretos que, si los revelas, pueden destruir por completo tu reputación. ¿Quieres seguir aprendiendo cómo protegerte y crecer en este viaje de autoconocimiento y fuerza interior? Te dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde descubrirás los 6 secretos que pueden arruinar tu reputación si se revelan. Créeme, ese es el siguiente paso que necesitas dar. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.